¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a los organizadores de la feria por habernos invitado a este gran encuentro de libros, de editoriales, de editores. Esta noche estamos aquí para presentar el libro más reciente de Cantamares. El título es Mezcalina 55. Nuestra gran invitada es Adriana Ventura, que salió de la Universidad Autónoma de Guerrero. Tiene una maestría por la UNAM. Me parece que la obra, para mí como lector, fundamental de Adriana es su poesía. Ella obtuvo en 2014 el Premio Estatal de Poesía Joven y el de ensayo un año después. Ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Yo recomiendo ampliamente su libro del 2018, Boceto de una vida sin casa. Antes de darle la palabra, pues quiero hablar un poco de la editorial. Cantamares somos una editorial muy joven. Iniciamos en el 2016 con la publicación de un relato de un autor que nos parece fundamental para las letras universales, Pascal Quignard. Nuestra editorial se especializa en la literatura y el pensamiento franceses contemporáneos. Nos interesa traer al espacio y a la discusión públicos textos que aporten claves estéticas, filosóficas e historiográficas, pero siempre con esta voluntad de diálogo entre ambas lenguas, porque nosotros trabajamos, es cierto, con un corpus francés, pero nuestro punto de partida es México. Entonces sí, nos valemos de la traducción porque es un eje fundamental de nuestra editorial para apuntalar este puente que se establece entre las dos culturas, ¿no? Queremos acompañar también a los autores en su exploración de la literatura, de la escritura misma y de la memoria. Eh, este libro más reciente acaba de salir hace unas semanas. Se inscribe en una colección que llamamos Documentos y es una colección que incluye, bueno, que publica libros misceláneos, digamos, que tienen, sí, texto, tienen intercambios epistolares, ensayo, fotografías, en fin. Eh, Ahora, Mezcalina 55 hace referencia a justamente el año 1955. En enero de ese año, tres autores se reunieron para experimentar con mescalina, que es un alcaloide alucinógeno del peyote. Estos tres escritores eran ni más ni menos Henri Michaud, el gran poeta del siglo pasado, Jean Paulin, que es un editor fundamental para la literatura francesa, y una poeta que es desconocida, me parece, en México. Ella se llama Edith Boissonnas, es una poeta suiza y pues nos parece que su obra puede ser muy interesante para el público mexicano. Ahora, una de las intenciones de los participantes al experimentar con mescalina era observar de qué manera la droga influía en su trabajo de escritura. Y ya montados en esa ola experimental, pues tratar de redefinir, ¿no?, de cierta manera la literatura de su tiempo. Hay que decir que Henri Michaud, pues como muchos saben, ya había escrito sobre sus impresiones de la mezcalina. Tiene pues, algunos textos importantes, por ejemplo, Miserable Milagro, publicado en el 56, un año después de esta experimentación eh, de los tres personajes que acabo de mencionar, y un texto que se publicó en la Nouvelle Revue Française, El Infinito Turbulento, que se publica en el 57. Y es un texto que Michaud había prometido a Poulain, que era el editor, y además ellos dos eran muy buenos amigos. Se lo había prometido ya desde la experimentación en 1955. Digamos que esas dos piezas de Michaud son como textos tutelares del documento que Cantamares acaba de dar, y nos parece interesante, nos ha parecido necesario publicarlo porque en primera instancia Mezcalina 55 lo que presenta es un proceso, ¿no? Los acuerdos que se dieron, decidir los detalles de la experimentación, quién iba a participar, la preparación previa mediante la literatura de artículos, y esto es importante, artículos científicos, porque ellos, digamos, no estaban inscritos en este entusiasmo psicodélico de los años 60 que iba a aparecer pues, años después, tampoco ¿no?, en esa incipiente vulgata hippie, ni tampoco formaban parte de un éxtasis, ¿no?, comunitario al que asociamos siempre la droga. Lo que ya estos escritores y sobre todo a Henri Michaud es la vena observadora y meticulosa del protocolo científico, ¿no? Ya cuando exploren el libro verán que en la última parte presentamos
dos extractos de protocolos científicos bastante interesantes. Ahora, esta edición nos parece esencial porque presenta testimonios invaluables de Henri Michaud en sus primerísimas versiones, ¿no? Respecto a la mezcalina, porque sí, es cierto que se publicaron después, pero estos son como las primeras ediciones que han estado perdidas por ahí, ¿no? También presenta un breve informe de Jean Paulin y bueno, el contraste entre estas dos visiones de la experimentación es interesante porque Jean Paulin pues tiene una perspectiva más observadora, más reflexiva, ¿no? Es un poco más mesurado y, y los documentos de Edith Boissonnas, digamos que muy interesantes porque presentan como esta exploración misma de la literatura. Lo hablaba hace un rato con Adriana, porque lo que vemos en Edith Boissonnas es una mujer eh, pues con incertidumbres, con ciertas certezas, pero es muy observadora y entonces eso la verdad enriquece mucho el documento que acabamos de presentar. Y bueno, no digo más, escuchemos a Adriana Ventura, sus impresiones de lectura y pues gracias Adriana por haber aceptado eh, presentar Mezcalina 55. Pues muchas gracias a ti, Hugo, por la invitación. En realidad hice una lectura muy interesante. El libro tiene mucho que decir acerca de él. Hay muchos aspectos valiosos y pues tuve una semana muy buena leyéndolo y descubriendo a Edith Boissonnas, que era una autora que no conocía y que pues ahora apareció y espero seguirla y poder leer más de ella. Hice pues un pequeño texto que voy a leer y bueno, empiezo para no perder más tiempo. Lo titulé justo como una frase que encontré de Edith Boissonnas en el mismo libro y se llama No tenemos la costumbre de mirar con los ojos cerrados. Apuntes a Mezcalina 55. Mezcalina 55 es un libro fresco que nació en pleno descontrol del mundo. Es el resultado de la experimentación artística que probaron Henri Michaud, Jean Paulin e Edith Boissonnas durante el 2, 3 y 9 de enero de 1955. Me gusta pensar que nacen libros justo cuando parece que el mundo se desmorona. Por eso me alegra estar ahora presentando uno que da cuenta de la curiosidad artística. Decidí tomar la frase de Edith Boissonnas para titular mi texto porque creo que sintetiza de alguna forma todo lo que el libro Mezcalina 55 contiene. La voluntad de entregarse a las sensaciones, a la existencia y hacerlo a conciencia. Me gusta pensar que los creadores de todas las disciplinas dedican gran parte de su tiempo a probar, a descubrir, a realizar operaciones determinadas para definir las decisiones que tomarán respecto a sus creaciones. Mezcalina 55 reúne una amplia cantidad de registros que van desde cartas, poemas, diarios, ensayo, prosa lírica. Todas estas incursiones demuestran el deseo que tenían los participantes de la experimentación por no pasar de largo sus impresiones, por probar incluso las formas en las que debían dejar rastro de lo que hicieron. Dejar casi todo por escrito demuestra la plena confianza hacia la escritura, hacia el lenguaje, y como la apunta Muriel Pic en el prefacio, a lo largo del libro predomina el relato de la observación. Este consiste en transitar por la escritura de las emociones, las sensaciones y las alucinaciones e irlas registrando al momento de ir experimentando. El relato de la observación es singular por estar situado en la temporalidad presente y compromete a quien experimenta, pues a quien se observa es a sí mismo. El tema de las drogas en la literatura puede ser rastreada. Sin duda aparecerá Hoffmann, Baudelaire, Huxley, Artaud, entre otros. En este sentido, vale la pena leer el prefacio en donde se expone un amplio y detallado estudio sobre el tema. Pero Mezcalina 55 sobresale entre los libros que dan cuenta de la experimentación con sustancias
alucinógenas o psicotrópicas, porque sus autores, Michaud, Polá y Boissonnas, incursionan en la experimentación totalmente conscientes de que se trataba de un asunto literario, de búsqueda estética. Al tratarse de una inmersión en el cuerpo a través de estimulantes con los que pretenden sensibilizarse para obtener inspiración, resulta evidente que sus motivaciones son totalmente lingüísticas. Predomina pues un compromiso estilístico y esa voluntad creativa que atrae la curiosidad y que además involucra al cuerpo propio y a lo que puede decirse de uno mismo. En una parte de las grandes empresas del espíritu, Michaud escribe: más que el tan excelente saber pensar de los metafísicos son las demencias, los retrasos, los delirios, los éxtasis y las agonías, el ya no saber pensar lo que de verdad están destinados a descubrirnos. Por eso, las confesiones que encontramos en Mescalina 55 poco tienen que ver directamente con los estudios médicos que se hicieron durante la misma época. Lo que acá se presenta es un intenso viaje a las profundidades de la experiencia. Me interesa la estructura del libro porque porque no hay una sección donde se reúnan las cartas y otra sección para los diarios. A lo largo del libro hay una relación orgánica entre todos los registros y esta organización obedece a un orden cronológico, casi cinematográfico. Nos encontramos, luego de un intercambio epistolar, partes del diario para sí misma que escribió Edith Boissonnas, en donde aparecen listas, apuntes, poemas. Por cierto, Edith Boissonnas ha sido mi feliz descubrimiento a través de la lectura de Mescalina 55, como ya les había dicho. De Boissonnas me gusta la franqueza, la naturalidad con la que escribe en su diario lo que observan sus compañeros mientras dura la intoxicación. También la manera en la que rescata de esas impresiones la secuencia de imágenes para dar forma a sus poemas, donde se puede notar la vena lírica que le impulsa. Hay en sus apuntes una cadencia de imágenes confusas aparentemente que al leerse con detenimiento dan cuenta del cúmulo de sensaciones que le produjo la mescalina. Resalto que Boissonnas no desvincula el cuerpo al escribir sus registros. Por ejemplo, transcribí algunos versos y los leo. En mi ojo hay una gota de mescalina. Mi ojo hace que se agrande infinitamente. El ser fascinado por completo se inclina ante el reflejo de lo más profundo de la sangre. Lo que mi ojo descubierto nunca pudo ver se anima, más allá de lo que puede captar mi mente. Me sorprende y maravilla que los registros de la observación surjan a través de la lírica. En esto coinciden Michaud y Boissonnas. Hay aquí un tema, la búsqueda lingüística que surge a partir de la indagación somática. Hay una pregunta de Michaud que resuena al leer todo el libro. ¿Qué droga tomar para que la escritura se vuelva fácil? El libro acentúa su singularidad al mostrarnos el progreso gradual de los textos que finalmente salieron a la luz a partir de la experimentación. Tenemos, en el caso de Boissonnas, algunos apuntes en formas de listas, luego textos más articulados, finalmente textos más y más concisos que expresan lo que experimentó al someterse al alcaloide. De Jean Paulhat tenemos las cartas que intercambió con los otros dos participantes y su breve informe sobre una experimentación donde relata a detalle lo que experimenta y lo que comentabas, Hugo, de que es un poco más frío, un poco más concreto, como que él cuenta su experiencia y ya, no hace poemas ni, ni más. Y por su parte, Michaud escribe un texto donde las glosas destacan y acompañan una especie de doble registro. El tono lírico, veloz, donde se acumulan descripciones y sensaciones desesperantes al unísono que multiplican la experiencia de lectura, la amplían y sintetizan a un tiempo. Intuyo que este trabajo es un esfuerzo por reflejar la experiencia misma de la intoxicación. Y como ya para cerrar mi participación, esta intervención, el arte exige de sus creadores toda la intensidad, aún sin acudir a sustancias enervantes. Para crear hay que mantener latente la unión entre experiencia y conciencia.
Los artistas bien atentos a la información, los artistas están bien atentos a la información que les proporcionan sus sentidos. Aún hoy es vigente someterse a estados de éxtasis inducidos, acaso guiados por la misma pregunta de Michaud, buscando una sustancia que vuelva más fácil la escritura o la creación. Cada quien podrá tener sus propias respuestas. Por ahora, Mescalina 55 es un gran aporte a la bibliografía en México, pues la forma tan compleja del libro seguro será, o es desde ya, de gran interés para creadores, estetas y público en general que quiera acercarse o indagar en los procesos de creación artística sometidos a la experimentación de sustancias psicotrópicas. Hoy, lo repito, celebro la publicación de este libro a través de la editorial Cantamares y la traducción a nuestro español a cargo de Hugo Alejandres. Dejo la invitación para que se acerquen a Mescalina 55, lo lean, lo recomienden, lo compartan y corran a comprarlo. Pues muchas gracias, Adriana, por tus palabras. Me quedo pensando en lo que dices en esta exploración de lo corporal, pero también en realidad en el fondo de los textos que aparecen en Mescalina está como la indagación ¿no? de lo lingüístico, aunque a mí me parece también como interesante acercarnos a ese mundo en el que los mismos escritores están como, como explorando en medio de la oscuridad, como tambaleando, ¿no? Como lo decía, se ve muy claramente en los testimonios de Edith Boissonnas. Incluso llega a haber algún momento en que Edith Boissonnas dice en algún momento, Henri Michaud tiene, como que descubres que sus intereses en realidad también van por lo musical y por lo pictural, ¿no? Por lo pictórico. Eh, y como que hay una barrera que se levanta, ¿no? Ella dice, no lo había conocido así, yo tenía como una imagen de Henri Michaud y ahora sé que él se mueve como por estos terrenos musicales, que era uno de sus grandes intereses, hablo de Henri Michaud, la música, y era como una barrera que se levantaba de repente y ella se daba cuenta en este momento de la experimentación, ¿no? Era como una otra faceta que conocía del gran escritor y también hay que decir que uno de los intereses de Henri Michaud era la pintura, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, su exploración de los nuevos alfabetos, ¿no? En el libro, en Mescalina 55 hay ciertas imágenes, presentamos el alfabeto de Michaud, ¿no? Que crea, vienen algunas imágenes, algunas wash que él realiza, como este acercamiento, digamos, también a la experiencia de la droga por medio de lo visual es muy interesante porque eso también va a nutrir como su literatura, que es por lo que lo conocemos mayormente, ¿no? Y si en algún momento cuando lo que apuntaste hace rato, él le pregunta a Henri Michaud, a Jean Paulin, qué droga tomar para que la escritura se vuelva fácil, sí me parece que es como también como una pregunta retórica, pero en el fondo también él se encontraba como en un bloqueo creativo. Pero esa pregunta me parece tiene un poco también de retórico. Es un juego, ¿no? Entre los dos escritores, porque a Henri Michaud más bien le interesaba las diferentes perspectivas que uno puede tener, ¿no? En algún momento menciona ¿no? que admira a los científicos y que él quizás puede ser como un conejillo de indias, pero su posición es ambigua porque es un escritor y parece que los escritores tienen control de todo. Entonces a él lo que le interesaba más bien como esta multiperspectiva de las cosas, ¿no? Entonces cuando dice qué droga tomar para que la escritura se vuelva fácil, sí es una pregunta que interesa, pero en el fondo me parece que también es un juego entre los dos escritores que tenían una relación muy estrecha, eran muy amigos. Adrián. Sí, y bueno, yo notaba, lo que me atrajo bastante del libro es este interés artístico por esta voluntad de asumirse toda su existencia involucrada en la creación, como si vamos a probar estas sustancias, vamos a intentar con ciertas drogas para ver qué pasa y estar registrándolo todo, ¿no? A través de dibujos, de música. Boissonnas lo anota y dice que Michaud estaba escribiendo y que ella como que
el efecto fue un poco tardío y distinto en ella, un poco más tranquilo, y ella podía notar como ellos ya estaban, pues, sobre todo Michaud, como aprovechando, ¿no? Ese éxtasis que producía la mescalina en su cuerpo para crear, para tomar todo tipo de registros, y eso es muy, muy atractivo porque creo que pues habla como de todo este gran personaje que es Michaud también, el mismo, y de esa búsqueda incesante a través de todo lo que le pudiera proporcionar elementos para crear y desenvolver lo que tenía dentro, o sacarlo de alguna forma, ¿no? A través de dibujos, a través de que dice que se pone a tocar instrumentos, ¿no? Y luego, pero también creo que Edith Boissonat aprovecha la oportunidad que le da la mescalina para hacer sus propios ejercicios, sus propios trabajos. Y creo que también se nota un poco la diferencia porque Michaud nota a Michaud un poco consciente de su ser artista, como o sea, él ya sabe lo que va a hacer, y entonces Edith como que va un poco curiosa, insegura, no sabe muy bien qué hacer, y de todas formas este registro tan detallado de la cotidianidad, incluso observa su casa porque hay un momento en el que compara la casa de Michaud y el pequeño departamento de ella, y también es muy importante y es otra mirada, ¿no? Que con inseguridad y todo enriquece muchísimo el libro. Sí, claro, hay que acercarse a esta posición de ambos escritores. Michaud, sí, como dices, ella de hecho lo describe con este paso felino, ¿no? Como este gran dominio del espacio, sí, de la literatura, por supuesto, y ella es insegura, es incierta, pero al final, curiosamente, es como la depositaria de la experiencia, ¿no? Michaud le encarga que escriba acerca de lo que ha visto, de lo que ha registrado. Entonces, su testimonio es también valioso, el testimonio de Boissonnas, no solo porque es, digamos, la testigo, la depositaria de la experiencia, digamos, en voz de Michaud, quien le encarga este trabajo, pero, sino también porque es una escritora a la que hay que descubrir, inédita. Su obra, repito, está inédita en español, salvo los poemas y los fragmentos que hemos publicado en este libro Mescalina 55. Y bueno, parece que ya no tenemos mucho tiempo. Agradezco una vez más a Adriana Vendura por haber aceptado la invitación de presentar, de leer a Mescalina 55 en las condiciones en las que ya ha mencionado. Y acérquense también a la poesía de Adriana Ventura, y gracias otra vez a los organizadores de la Feria Internacional del Zócalo, y pues vean la clausura mañana, y bueno, pues sigan con las buenas lecturas o con los libros que a ustedes se les atraviesen y les cambien la vida y las perspectivas. Muchas gracias. Bueno, igual muchas gracias, y hay que mostrar el libro para que lo Gracias. conozcan y lo busquen, léanlo, y pues fue un placer comentarlo, platicar. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.